Continuamos con nuestra serie de vídeos desmontando los mitos del libre comercio y continuamos donde lo dejamos, que fue precisamente en el siglo XVIII, comenzando el siglo XVIII en Inglaterra. Ya vimos en el vídeo pasado que precisamente si Inglaterra se había industrializado algo, había sido gracias a medidas proteccionistas realizadas durante un montón de décadas, casi siglos prácticamente, pues ahora no va a ser diferente. En el siglo XVIII sigue ocurriendo exactamente lo mismo, pero incluso más reforzado. Es decir, ya no estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, pero al fin y al cabo la política proteccionista es la misma. Ellos no eran tontos, sabían que tenían que proteger a su industria para que pudiese prosperar. Luego ya en el futuro, una vez prosperase, pues ya se vería, ¿no? Sobre eso vamos a hablar también a continuación. Pero como veréis, durante todo el siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, que no estamos hablando de poco tiempo precisamente, y es plena revolución industrial, la primera, donde Inglaterra, el Reino Unido se hizo la primera potencia económica mundial, pues durante toda esa época se aplicaron políticas proteccionistas y vamos a demostrarlo con más detalle, pero ya estamos viendo claramente una vez más que, las políticas librecambistas, aquellas que promocionan el libre comercio, no son la medida adecuada para industrializar los países. De hecho, es todo lo contrario. Venga, vamos a ello. Aquí os pongo el mapa de Europa en el siglo XVIII, más o menos comenzándolo, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? Estamos ya no solo hablando de Inglaterra, estamos hablando de ese Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda, con todas las colonias que tenían a su disposición, ya en América, también en Asia, en África, en fin. Ese es el contexto histórico del que vamos a hablar. Si, no sé, para los que tengáis algo más de curiosidad, estamos hablando del reinado de Jorge I en el Reino Unido y también de Carlos III en el caso de España, ¿no? o de Castilla. El caso es que ¿dónde lo dejamos? Era que en el año 1700 la industria de lana, la industria manufacturera de lana, ya se había hecho muy importante gracias a medidas proteccionistas, todo hay que recordarlo, en Inglaterra, concretamente o generalmente también para el Reino Unido, y estaba permitiendo, gracias a la venta de estos productos ya elaborados, no lana en bruto, recordamos, el ingreso del 70% de todas las exportaciones, ¿no? Eso es el dato que dejamos en el vídeo anterior y es clave, es fundamental para entender que era, bueno, pues la joya de la corona, por así decirlo, ¿no? Esta industria manufacturera textil, mayoritariamente de lana, la que permitía que ingresara el 70%, ¿no? Suponía el 70% de todas las exportaciones. Eso es mucho ingreso que luego puedes utilizar para comprar otro tipo de producto o incluso para servicio o para reforzar tu poderío militar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí os traigo un gráfico de los países o las economías más importantes del año 1700, acorde a los famosos datos de Madison, extraídos de un gráfico de YouTube, que lo podéis ver, os lo dejaré para que lo podáis ver. Y así contextualizamos, ubicamos un poco a Inglaterra o al Reino de Inglaterra en este mismo momento, ¿no? Claro, en 1700 todavía no es Inglaterra, todavía no es Reino Unido de Gran Bretaña, eso hay que esperar a 1707, pero fijaos, aquí la clave es que está bastante bien, ¿no? A nivel mundial, como podéis ver, pero bueno, sigue por debajo de Rusia, sigue por debajo del Imperio Romano Germánico, sigue bastante por debajo del Reino de Francia, sigue bastante por debajo del Imperio Español, muy por debajo del Imperio Mongol y muy también por debajo de la dinastía Qing, ¿no? En China. Que, bueno, en esos dos últimos casos es sobre todo por tamaño, ¿no? Y por población, pero en cualquier caso vemos que en 1700 Inglaterra está bastante bien, gracias a, en parte, las políticas proteccionistas que hemos analizado, pero todavía le queda mucho por crecer. Y eso es lo que vamos a ir analizando, cómo lo consigue. Para eso tengo que presentar a este hombre, que ya lo presenté hace 2 o 3 vídeos, no me acuerdo bien, que es Walpole, que es considerado de facto como la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña. Todavía no existía ese cargo de primer ministro, pero ya, a pesar de haber rey y a pesar del sistema político en particular relativamente absolutista para aquella época, pues ya teníamos ahí una persona que ostentaba casi todo el poder. Un poco como los válidos en España, ¿no? Entonces,
Esto fue durante los reinados de Jorge I y Jorge II, y es que ocupó el poder este hombre durante casi 21 años, desde 1721 hasta 1742. ¿Por qué os presento a este hombre? Bueno, os recuerdo un poco una de las frases que traje ya en un vídeo anterior, y es la siguiente. Leo literalmente una frase de 1721 de Robert Walpole. Es evidente que nada contribuye tanto a promover el bienestar público como la exportación de bienes manufactureros y la importación de materias primas extranjeras. O sea, lo tenía clarísimo. Evidentemente aquí no hay ninguna teoría económica elaborada detrás, pero es simplemente la constatación de la realidad. A los países que se encargan de productos manufactureros les va mucho mejor, ganan mucho más dinero que los países que se encargan de productos poco elaborados, de materias primas, sobre todo de recursos naturales. Estaba clarísimo y lo tenía tan claro que toda su política económica va a girar en torno a ello, y lo vamos a analizar con detalle. Para empezar, aumentó los aranceles para las importaciones de manufactura extranjera. O sea, esto ya es algo que se había aplicado en los años anteriores, pero este hombre sigue así, sigue intensificando esa política proteccionista de, oye, no quiero que entre a mi territorio productos manufactureros de otros países, o quiero que entren más caros, así que lo que hago es ponerle un arancel, aumentarlo todavía más, que es lo que hizo Robert Walpole, y así estos productos que vienen de fuera llegan aquí a nuestro territorio del Reino Unido caros y la gente ya no le compensa comprarlos, y así que van a priorizar los productos locales, los míos, los nacionales, que es una forma súper necesaria para estimular la demanda y que el crecimiento económico e industrial sea posible, ¿no? Además, también redujo y eliminó los aranceles a las importaciones de materias primas. Fijaos lo que hablamos, ¿eh? Esto puede sonar a una política librecambista, ¿no? Típica de libre comercio, pero en realidad es algo que, si lo coges en solitario, sí, ¿no? Porque lo que estás haciendo es eliminar o reducir aranceles. Pero claro, hay que pensar que esto es una pieza de un pack, de un puzzle mucho más completo, en el que ¿por qué Robert Walpole hizo esto? Bueno, fácil de entender. Lo que quería hacer era obtener las materias primas más baratas que necesitaba para su propia industria manufacturera. Ya lo hablamos en el caso del vídeo anterior, ¿no? Si tú tienes una industria manufacturera de lana, pues necesitas lana en bruto. Entonces, si te la puedes comprar en el extranjero a un precio mucho más barato, bueno, pues tú lo haces, que se especialicen en lana en bruto otros países, que eso da mucho menos dinero que especializarte en la manufactura. Así que entender que esto está muy bien planificado, ¿eh? Yo aumento los aranceles a los productos manufactureros que vienen de fuera, pero los bajo para las materias primas, y así me puedo hacer uso de ella y me puedo aprovechar, ¿no? Además también, aparte de ya los subsidios a la exportación que existían para la lana, como los productos de lana, como ya vimos, este hombre aprueba nuevos subsidios para la exportación en 1722 para el caso de la seda, y en 1731 para el caso de la pólvora, ¿no? La idea es la misma. Oye, voy a ayudar a mi industria manufacturera. No solo ya de la lana, me voy ampliando el espectro, incluyo seda, incluyo pólvora, que son industrias manufactureras muy avanzadas para la época, y entonces lo que quiero es que se desarrolle y que mejore en capacidad y en potencia, ¿no? De hecho, ha empezado a aplicarse una medida que se ha seguido aplicando hasta la actualidad. Actualmente China lo sigue haciendo para algunos sectores, y es reembolso de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado le dice a estas industrias, oye, tú para tus materias primas que has tenido que comprar fuera, has tenido que pagar aranceles, ¿verdad? Bueno, pues yo te los pago. Yo te devuelvo todo lo que has pagado en aranceles, entonces te está saliendo mucho más barato a ti, industria manufacturera, comprar todo tipo de productos, normalmente materias primas, inputs que necesitas en tu proceso productivo, ¿no? Es decir, ayudar a tu industria manufacturera desde lo público. Política proteccionista, lo contrario del liberalismo económico, lo contrario del libre comercio. Pero más cosas, ¿eh? También aumentó los subsidios a la exportación de las que ya existían, ¿no? Subsidios que ya existían, como el azúcar refinado en 1732 o las lonas y telas de vela en 1733, que vuelvo a lo mismo, siguen siendo industrias que para aquella época eran de alto componente tecnológico, era de lo más avanzado que existía, ¿no? Entonces tú lo que estás haciendo es de nuevo ayudar a tu industria desde lo público, recursos públicos para ayudar a tu industria, lo contrario de lo que recomiendan hoy día los librecambistas, ¿no? También, fijaos en esto, y siguiendo un poco la estela de lo que ya habíamos hablado en el vídeo anterior, había una preocupación importante por la calidad de tu producto, porque una cosa es que tú vendas tu producto a un precio más o menos barato y asequible para la gente en otros países, y otra cosa es que les guste
esos productos porque no tienen buena calidad, por ejemplo. Bueno, pues aquí había una regulación muy estricta para garantizar la calidad de los productos exportados. Se quería dar valor y poner en valor pues los productos hechos en el Reino Unido para que la gente lo tomara como una marca y siguieran comprándole a ellos con esa garantía de calidad, ¿no? Entonces aquí simplemente un dibujito para ilustrar este tema. Fijaos, empezando por arriba, ¿qué hace Reino Unido? Con ese porcentaje que os pongo en verde sería quito aranceles o los bajo para que me entre productos de materia prima, inputs que necesito para mi industria, lo necesito, no lo tengo en mi territorio, no tengo en tanta cantidad o no lo tengo tan barato. Entonces lo que hago es, yo bajo aranceles, que esto me entre, que ellos se especialicen en las materias primas. Yo utilizaré las materias primas para desarrollar mi industria que me da mucha más productividad, ¿no? Entonces, veis que abajo un porcentaje en rojo para decir aumento los aranceles a los productos manufacturados, normalmente textiles, que era la industria más avanzada de la época, ¿no? O una de las más avanzadas. Entonces, no me entran los productos extranjeros o entran muy caros y entonces no me conquistan el mercado y yo tengo aquí a mi industria propia protegida para que se siga desarrollando, ¿no? Y por último, como veis ahí, a la hora de ya he elaborado mi producto manufacturero, pues lo vendo fuera y le doy subsidio, le doy ayuda, que han tenido que pagar, como os decía antes, ¿no? Aranceles a otros países. Bueno, pues yo eso se lo pongo, ¿no? El reembolso de impuestos, o le doy ayuda de todo tipo y además superviso la calidad para que sea muy buena y vender la marca de Reino Unido fuera, ¿no? Entonces, no solo utilizaba estas políticas dentro del territorio del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, sino que Walpole fue mucho más allá y puso a su disposición las colonias británicas para desarrollar la industria en su propio territorio de la metrópoli. Esto es súper importante porque, claro, las colonias no eran parte del territorio nacional, es decir, no eran entendidos como tal. La colonia era pues algo que utilizabas para explotar los recursos naturales y laborales y humanos, ¿no? También había esclavos para potenciar tu riqueza en tu propio territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace con América, eso es lo que hace con la India, el Imperio Británico, ya podríamos hablar de Imperio Británico. Y Walpole es uno de los que más medidas aplican de este tipo, ¿no? Aunque antes de que él estuviera ya había cosas así. Por ejemplo, fijaos, en 1699, os repito que Robert Walpole pues, empezó a gobernar en 1721, en 1699 se había prohibido ya la exportación de prendas de lana de sus colonias a otros países, ¿no? Lo que se conoce como la Wool Act, ¿no? Que será esa ley, en este caso de lana, ¿no? Ley de lana, y fijaos, ¿no? Es un poco siguiendo la estela de lo que habíamos comentado en el vídeo anterior, pero es simplemente para las colonias, ¿no? Dice, oye, que tú aquí en las colonias de América que me estáis produciendo aquí prendas de lana, oye, esto no puede ser. A esto me dedico yo, que esto es lo que da dinero. Vosotros, colonias, tenéis que hacer otra cosa. Haced algo que me venga bien a mi industria de lana o haced cualquier actividad económica, agraria, ganadera, pero no hagáis lo que da dinero. Eso me lo reservo para mí. Entonces, fijaos, una ley en 1699 prohibiendo directamente esto, ¿eh? Claro, no son las colonias. Bueno, si entendemos que Irlanda era una colonia, pues también en las colonias. Pero la industria irlandesa de lana quedó absolutamente destrozada, precisamente por esto, porque se prohibió directamente que pudieran elaborar productos manufactureros de lana, ¿eh? Lo mismo que intentaron con Flandes y de alguna u otra forma lo consiguieron, en este caso con Irlanda, ¿no? Y además también pues sofocaron la emergencia de manufactura de lana en América. Claro, si tú lo prohíbes, pues es que no hay nada más que hacer. Así que fijaos cómo se utilizaban las colonias, ¿no? Pero como os digo, Walpole reforzó toda esta política. Fijaos, prohibió expresamente la construcción de laminadoras y cortadoras de acero, o también una industria muy avanzada para la época, forzando a los americanos a especializarse en hierro en bruto. Un poco lo de la lana que habíamos hablado, pero en este caso con el hierro. No, que las colonias se encarguen de hacer el hierro en bruto, que ya luego yo me encargaré de procesarlo, que es lo que de verdad da dinero, lo difícil, es para lo que hay que tener maquinaria avanzada, conocimiento avanzado, buenos trabajadores cualificados. Entonces, de nuevo, lo mismo, se prohíbe que las colonias puedan encargarse de industria avanzada. También dio subsidio a la exportación en el lado americano, y suprimió impuestos a la importación en el lado británico de materias primas, tales como la madera, la lana y el cáñamo, ¿no? La idea es de nuevo la misma. Oye, yo a ti te voy a dar ayuda para que
tú como colonia sigas desarrollando estos productos que no dan tanto dinero, pero oye, que me viene bien que los hagas, así que te voy a abrir las puertas de mi territorio para que me lo puedas vender baratito, y yo con esto ya lo utilizo para mi propio ciudadano, que les va a salir barato, o para mi propia industria, porque necesito eso para desarrollar todavía más las manufacturas, ¿no? Y la industria en general. ¿Y qué más hizo? Pues prohibió exportaciones de sus colonias que competían con sus propios productos, dentro y fuera, ¿eh? Por ejemplo, prohibió importaciones textiles de algodón de la India, que eran entonces superiores a las británicas. Es decir, se dijo a la India, que tenéis aquí unos productos de algodón que son muy buenos, pues no podéis venderlos, ni a mí, ni a nadie. Te lo prohíbo, como mucho utilizarlo vosotros, pero no podéis exportarlo fuera porque me estáis quitando mercado. Y yo lo que quiero es conquistar otros mercados para beneficiarme yo desde la metrópoli, no vosotros desde aquí una colonia perdida en la otra punta del planeta, ¿no? Entonces, fijaos que es política proteccionista, pero pensado para la metrópoli y desde luego supeditando a la periferia, a las colonias, a su propia actividad productiva e industrial, ¿no? Y ahora os tengo que presentar a otro personaje que es importante, muchos de vosotros lo conoceréis, es John Law, ¿vale? Que vivió desde 1671 a 1729, y os lo presento porque ahora vamos a hablar de espionaje industrial, un tema del que se habla muy poquito, pero que en aquella época era muy importante. Hoy día está en torno a las patentes y se hace por empresas privadas entre ellas, y bueno, se persigue también, no es legal, pero en esta época eran directamente los estados, y veréis que son muy punkis haciéndolo, con espías de todo tipo. Entonces, ¿por qué os presento a este hombre? Bueno, porque la lió un poco. La lió parda y tuvo que reaccionar Inglaterra y el Reino Unido frente a lo que quería hacer John Law. Fijaos, era un economista escocés, que lo recordaréis porque inventó el papel moneda en Europa. En China ya llevaba siglos inventado, por cierto. Y que incluso fue ministro de Finanzas en Francia. Él lo que hizo fue reclutar, o al menos quería reclutar, a muchos trabajadores británicos para su aventura comercial en Mississippi, que no sé si os suena, pero fue una de las primeras burbujas financieras de la historia. ¿Y por qué quería reclutar trabajadores británicos? Volvemos a lo mismo que ya comentamos en su día, porque eran los que mejor sabían hacer algún tipo de actividad industrial, ¿no? Tenéis que situaros en la época. En aquel momento no eran capaces, no sabían cómo transmitir por escrito con formulaciones matemáticas sus conocimientos. Entonces lo transmitían a viva voz, ¿no? De boca en boca a los aprendices, a los que quisieran aprender. Entonces el conocimiento estaba incorporado en esos trabajadores. Entonces tú lo que querías hacer era captar o secuestrar incluso a esos trabajadores, porque era la única forma de saber cómo hacían sus labores, ¿no? De hecho, todavía la maquinaria pues no estaba muy avanzada, y entonces tampoco tener una máquina o los utensilios que tenían en aquel momento te iba a dar la información de cómo poder realizar la actividad de una forma más óptima, ¿no? Entonces, ¿cómo se protegió el Reino Unido de Gran Bretaña frente a estos intentos? Recordemos que eran masivos por parte de una persona que tenía mucho dinero, mucho poder, mucha influencia, y quería captar a toda prisa a muchos trabajadores británicos, ¿no? Pues fijaos, en 1719, durante el reinado de Jorge I, se aprobó una ley para prohibir la inmigración de trabajadores cualificados. Fijaos de lo que estamos hablando, oye, los trabajadores cualificados no se pueden ir del país, y si se van, tienen que volver. Y esto era para todas las industrias, pero se hacía en esa misma ley una mención especial a las industrias de lana, hierro, acero y latón, las más avanzadas, las que se quería proteger para que se desarrollaran más, ¿no? Fijaos, si en 6 meses si se iban esos trabajadores cualificados, ¿no? Porque se fueran de vacaciones o lo que fuera, si en 6 meses no volvían, perdían derechos de propiedad e incluso de ciudadanía. Fijaos de lo que estamos hablando. Hoy día esto casi que es impensable. Algunos por ahí lo proponen, ¿no? Frente a los defraudadores fiscales, por ejemplo, que si evaden muchos impuestos, que pierdan la condición de ciudadanía, que es algo muy, muy heavy, ¿no? Pero en aquel momento se hacía, y además no con los que defraudaban a Hacienda, sino con los trabajadores cualificados, porque los necesitaban y no querían que pasaran a
nutrir los conocimientos de otros países, ¿no? Y fijaos, en 1750 se aprobó otra ley para prohibir la exportación de herramientas y utensilios de las industrias de lana y seda. Estamos ya avanzando en el tiempo, en 1750 ya hay maquinaria, utensilios más avanzados, que bueno, son todavía rudimentarios, tienen pocas piezas, entonces lo que podía ocurrir es que un espía se hiciera con una de esas máquinas, que era fácil despiezarlas porque eran pocas piezas, se las llevaba a su sitio, a su territorio, a su país y las estudiaba para poder saber cómo replicarlas, cómo volver a hacerlas y bueno, es una forma de robar conocimiento, ¿no? En vez de robar a una persona que sabe hacer las cosas, robo la maquinaria y ya me da mucha idea, ¿no? Eso también se hizo más tarde con el algodón y el lino, pero fijaos que ya va avanzando la sofisticación, la tecnología y ya no es tan importante los trabajadores como las máquinas, que cada vez están integrando más conocimiento en esas mismas máquinas. O sea, directamente teniéndolas te haces una idea de cómo puedes imitar la actividad, ¿no? Y aquí os presento a este que seguramente sí que no lo conozcáis, es menos conocido, John Holker, que vivió desde 1719 a 1778, que era un antiguo trabajador textil de Manchester, fue designado por el gobierno francés como inspector general de las industrias extranjeras. Uno de los primeros espías de la historia y además con un poderío tremendo porque estuvo haciendo este tipo de actividades durante mucho tiempo y no se daban cuenta en el Reino Unido de lo que estaba haciendo, ¿eh? Mientras asesoraba a los fabricantes franceses sobre las tecnologías textiles, el principal trabajo de Holker era realizar espionaje industrial y hacerse con trabajadores cualificados del Reino Unido, incluso secuestrando. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Como si fueran una mafia, robando, secuestrando a personas y máquinas, a través de contrabando también, despiezando máquinas para llevarlas a tu propio país para aprender cómo se hace esa actividad. En fin, estamos hablando de una época muy particular en la cual saber cómo se hacía la industria más avanzada era crucial. Querían tenerlo a toda costa y por eso este tipo de medidas, ¿no? Entonces avanzamos un poquito más en el tiempo para contextualizar la aportación muy conocida que ya mencionamos en su día de Adam Smith, ¿no? Ya sabéis que en 1776, ya ha pasado tiempo de lo que estábamos hablando, recomendó en su famoso libro de Riqueza de las Naciones que se fuesen retirando las medidas proteccionistas británicas. Os recuerdo un poco el relato de Adam Smith. Oye, se está protegiendo demasiado a las industrias británicas y esto las está haciendo muy conformes, ¿no? Y las está durmiendo en los laureles y no están investigando nuevos métodos y mejorando su tecnología y esto no puede ser, ¿no? Fijaos, 1776, que ya ha pasado un montón de tiempo, que Inglaterra y ahora el Reino Unido está muy avanzado gracias a las políticas proteccionistas y podríamos considerar que quizás Adam Smith podría tener razón, ya lo dijimos en su día, si tú ya has llegado a lo alto de la cima, ¿no? y te duermes en los laureles, pues te pueden acabar alcanzando. Pero la clave es que a Adam Smith no se le hizo caso hasta más de 50 años más tarde. Mucho más de 50 años, porque si esto lo dijo en 1776 y hasta 1850 no se empezaron a reducir aranceles en el Reino Unido, pues como podéis ver, pues estamos hablando de más de 70 años, ¿no? Entonces, fijaos, esto para desmontar un poco ese relato de Adam Smith llegó, dijo esto y entonces se hizo y el Reino Unido se hizo la potencia hegemónica industrial. No es eso, para nada, es que es todo lo contrario. Adam Smith, que llegó tarde a decir esto, no se le hizo caso en muchísimas décadas, ¿vale? Entonces, hasta en 1850, la mitad del siglo XIX, no se empezó a hacer caso a Adam Smith y además se hizo caso cuando ya el Reino Unido era la leche en términos industriales, o sea, ya no había nadie que le tosiera, nadie, absolutamente nadie en todo el mundo, y lo vamos a ver con más detalle luego y en otros vídeos, ¿no? Entonces, fijaos que esto pues tumba todo el relato que siempre nos han traído o intentado colar con Adam Smith, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasó? Y ya voy terminando con esto, pues que este espionaje no duró eternamente o no de la misma forma, porque a medida que avanzaba el tiempo, pues fueron eliminando esas leyes de las que os he hablado. En parte se eliminarían porque iban cogiendo fuerza pues estas ideas librecambistas de Adam Smith, puede ser, pero sobre todo el factor explicativo más importante de todos es que el mundo del espionaje estaba cambiando mucho, el mundo del conocimiento estaba cambiando mucho. ¿Por qué? Pues porque ya la gente en el siglo XIX ya sabía matematizar, ya sabía
formular, escribir, dejar por escrito sus conocimientos, cómo se diseñaba una máquina, cómo se hacían las actividades más avanzadas, y entonces, claro, así era mucho más fácil imitarlas. No tenías que robar a un trabajador para llevártelo a tu país e intentar aprender de él, ¿no? Sino que directamente leyéndolo en un texto ya podías imitar y hacer exactamente lo que, o más o menos lo que se hacía, ¿no? Entonces, fijaos, claro, para el siglo XIX, como os digo, el conocimiento se hizo más abstracto, menos corpóreo, ya no te hace falta secuestrar a gente, así que en 1825 se abolió esa ley de prohibición de emigración de trabajadores cualificados. Ya da igual que se vayan fuera, porque ahora el conocimiento se roba y se adquiere de otra forma, no secuestrando a gente. Eso ya no tenía importancia a principios del siglo XIX. Y en 1842, o sea, unos cuantos años más tarde, fijaos que en 1825 era ya durante el reinado de Jorge IV, y en 1842 ya estamos hablando de la época victoriana, con Victoria I, ¿vale?, en el Reino Unido. Pues en 1842 ya se abolió la ley de prohibición de exportación de maquinaria. Un poco por lo mismo, ¿vale? La maquinaria ya no es lo relevante, ya sabemos construirla simplemente con estos textos que tenemos aquí, ¿no? Se ha hecho el conocimiento más abstracto. De nuevo lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que empezó a cobrar importancia? Las patentes. Hasta el día de hoy. Las patentes que, por cierto, fueron inventadas en Venecia, se utilizaron al menos por primera vez en Venecia en el siglo XVI, o sea que fue hace mucho tiempo, pero todavía no habían cobrado mucha importancia y lo tuvieron que hacer en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo cerramos este vídeo? Pues fijaos, avanzando hasta el siglo XIX, mitad del siglo XIX, como os digo, es donde vamos a hacer este punto de inflexión, porque el Reino Unido ya está en lo más alto de la cúspide en tema de industria y empieza a reducir aranceles y a pedirle a los demás y a exigirle a los demás que lo reduzcan, como veremos a continuación en otros vídeos, ¿no? Reino Unido se mantuvo como un país altamente proteccionista hasta mitad del siglo XIX, es que estamos hablando de que estuvo siglos aplicando política proteccionista. Inglaterra y Reino Unido se industrializaron, se convirtieron en la primera potencia industrial gracias a políticas proteccionistas, no a todo lo contrario, como siempre nos han contado, que eso es absolutamente un mito y es para lo que hacemos estos vídeos, para desmontarlo. Y fijaos, solo unos datos que os van a llamar la atención. En 1820, y perdonad que use 1820 y no 1850 porque no he encontrado datos para años posteriores, es muy difícil encontrar datos de esto y que sean fiables y rigurosos. La tasa media de aranceles a la importación era en el Reino Unido del 45 al 55%. Es una locura, casi la mitad de todo el precio estaba gravado por aranceles, con lo cual, claro, elevaba muchísimo el precio de los productos que tú tratabas de colocar en el Reino Unido y luego no te lo compraba nadie porque estaban carísimos, ¿no? En cambio, durante ese mismo año, en Francia estaban en el 20%, que podríamos decir hoy día que es mucho, pero oye, mucho menos que la del Reino Unido, la primera potencia hegemónica industrial del momento. Y luego Alemania y Suiza entre un 8 y un 12%, bastante menos en esta época, aunque Suiza siempre ha sido muy poco proteccionista porque es una región tan pequeña que es que necesita bienes y servicios, sobre todo productos que vengan de fuera. Y luego tenemos los Países Bajos, que le ocurre un poco lo mismo, con una del 6 al 8%, ¿no? Entonces, fijaos, el Reino Unido fue, de nuevo, repito lo mismo, gracias a las políticas proteccionistas y hacia aranceles, muy importante. Os recuerdo que los aranceles no es la única política de protección que se puede aplicar, están los subsidios, está todo lo del espionaje de lo que hemos hablado, pero oye, el arancel sirve como una guía y una referencia importante. El Reino Unido, gracias a aranceles importantísimo, muy elevado, que consiguió hacerse la potencia hegemónica industrial, la número 1 en la revolución industrial, en la primera, y luego, como ya sabéis, lo que le dio alas fue precisamente empezar a competir más o menos en igualdad de condiciones con el resto de países, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo, ya metiéndonos un poco en qué ocurrió en una de sus colonias, en lo que luego sería los Estados Unidos de América, porque se rebelaron frente a este tipo de políticas proteccionistas que lo único que hacían era asfixiarlo, ahogarlo, y luego Estados Unidos lo que hizo fue exactamente lo mismo que el Reino Unido para industrializarse, protegerse, aplicar políticas proteccionistas y, desde luego, para nada aplicar política librecambista de libre comercio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.